Esta mañana tenemos una invitada muy importante aquí para ayudar a alguien reconocida en la comunidad, la doctora Cristina Balinotti, experta en lo que es la psicología de la familia, una psicóloga, una analista, una personalidad de televisión, radio, una escritora, autora de numerosos libros. Cuando hay un tema en la actualidad en cual se necesita una experta, los canales de televisión llaman a Cristina Balinotti para que nos encienda la luz acerca del tema. Y algo que confunde a todos los padres es los hijos adolescentes. Cómo enseñar, cómo sobrevivir esa edad de teenagers donde están las hormonas dominando el comportamiento y la mente de nuestros hijos. La doctora está aquí para ayudarnos a nosotros los padres, los abuelos. Doctora Balinotti, bienvenida al programa. Muchas gracias por invitarme. Buenos días, Ceci. Gracias, doctora. Siempre un honor y sé que su tiempo vale mucho y nosotros agradecemos. Este programa está dedicado al bienestar, la salud, tanto emocional como física. Y la familia, el núcleo de la familia es algo importantísimo, no solamente en la salud individual de miembros de la familia, sino la sociedad. Y algo que se está deteriorando un poquito. Y todo empieza con la juventud, con nuestros hijos, con las enseñanzas. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Y yo creo que quizás más difícil para los adolescentes, con toda la tecnología y todas las influencias. Cuando nosotros éramos adolescentes, doctora, yo creo que eran tiempos más simples, más sencillos, y aún con eso la adolescencia era difícil, pero en estos momentos que estamos viviendo, usted está viendo, doctora, en nuestra juventud que están con muchas dificultades nuevas, provocadas precisamente por la tecnología. Por supuesto, por la tecnología y muchos otros factores. En el pasado, nuestras adolescencias realmente fueron difíciles, como toda adolescencia, por un factor interno, fisiológico, hormonal, de cambio brusco en pocos años, de niño a transformarse en un hombre o de niña a una mujer. Pero en aquellos tiempos había autoridad, quizá una autoridad no procesada, no elaborada, no analizada, como hoy tenemos la posibilidad de analizar cuál es la autoridad que debemos usar con nuestros hijos. Pero en aquel momento esa autoridad así primitiva que surgía de los padres les daba un contexto, un telón de fondo para poder revelarse, porque resulta que es evolutivo, que el ser humano necesita en etapas tempranas alguien contra quien rebelarse, una autoridad que le diga esto se hace así, y él dice no, yo puedo hacerlo de manera distinta, porque eso lo va preparando para la vida. Esos enfrentamientos, esas discusiones. Cuando no hay esa autoridad en el hogar, ¿qué es lo que sucede hoy? Si bien ahora vamos a hablar de la autoridad en el pasado y cómo debemos modificarla para aplicarla hoy, hoy no hay padres que pongan los límites, que digan no, que establezcan principios claros, esos faros ahí a lo lejos, que nos dicen cómo tenemos que comportarnos, no hay diferencia entre el bien y el mal, todas esas cosas. Esa autoridad, ¿qué pasa? Los hijos van a buscarla en otros contextos, en otros lugares. Entonces es allí y está el peligro, porque pueden, dependiendo de cada educación, pero pueden de pronto unirse a grupos extremistas, ¿verdad? Pueden unirse a gangs, a grupos barriales, para cometer delitos. ¿Por qué? Porque buscan un líder, que lo encuentran en esos movimientos, digamos, en esos grupos.
contra los cuales rebelarse y sentirse aceptado. Porque esa es una manera, cuando el padre se toma el tiempo para decirle, no, esto no es así, yo te voy a explicar, que al chico no le guste. Eso es realmente importantísimo para él porque él se siente validado. Claro que no se siente validado conscientemente, ¿no? Pero es inconsciente, digamos, es evolutivo, lo necesita, Jessy. Tú sabes que, y es algo que has puntualizado, muy cierto, y yo lo estoy viendo, muchos padres jóvenes hoy en día, y yo soy un padre de hijos jóvenes, 9 y 12 años, bueno, va a cumplir en 2 semanas mayor 13 años, así que estoy ya en los teenage years. No, por eso este tema, tenerte aquí es autoterapia, doctora. Pero bueno. Eso de los padres, la filosofía de crianza hoy es muy diferente, yo lo veo en amistades más jóvenes. Yo pienso que no hay veo eso que usted ha explicado tan elegantemente, no hay esa autoridad estableciendo límites claro en los hijos. Todo es cómo tú te sientes, qué opinas de esto, como que le estamos dando muchas opciones claro. A los niños en lugar de darle límites. Yo tengo reputación en la escuela entre los muchachos, esto lo escuché yo. Troy's dad is very strict. El papá de Troy, en nombre de mi hijo, es muy estricto. Claro. Y entonces, pero lo que me llamó la atención es que esto es necesario en el desarrollo de un adolescente, rebelarse, tener una autoridad de contradecir y ir contra. ¿Por qué esto es importante en el desarrollo psicológico de un joven? Bueno, justamente porque dentro de lo que es evolutivo existe lo que se llama la rebeldía adaptativa. El joven tiene que adaptarse de una situación infantil, de todas unas costumbres de niño, a unas costumbres diferentes en la sociedad. En la sociedad hay muchos límites. Entonces, nosotros a veces con los niños muy pequeños, son divinos, no les ponemos tanto límite. Y luego, ese límite, esa falta de límite, lo continuamos en la adolescencia, ¿verdad? Entonces, esa rebeldía adaptativa del adolescente el adolescente no es un rebelde sin causa. El adolescente es un rebelde con causa. ¿Cuál es la causa? Poder entender las normas de la sociedad, que en la sociedad hay límites, que hay cosas que se hacen mal, le van a valer problemas, pero si él se cría en la casa sabiendo que puede hacer lo que quiere, de que no hay un límite, bueno, entonces va a ir y lo va a repetir en la sociedad. Yo siempre digo, hay que ponerle a los hijos límites con amor para que la sociedad no se los ponga con violencia, porque entonces después son delincuentes o salen a hacer cosas que no corresponden y los demás no lo toleran. Ya sé, no está policial. Doctora, lo que estamos viendo en las universidades, las protestas, por ejemplo, contra Israel y en realidad los judíos, apoyando un grupo sí, los palestinians, pero Hamas, porque esto es una guerra contra Hamas, y ese vacío de no tener límite, de no tener propósito, es lo que estamos viendo en estos jóvenes que tienen algo que protestar, y es parte de la necesidad de la rebelión o rebelarse. Exacto, la necesidad de rebelarse. Lo que pasa es que en la casa no tienen esa necesidad, porque si se hubieran rebelado con los padres, entonces de alguna manera hubieran procesado mucho más racionalmente la protesta, en lugar de salir a insultar o hacer desmanes. Es importante esto de la rebeldía adaptativa porque es una fase de la adolescencia que comienza en el hogar muy tempranamente cuando le damos al niño la posibilidad. Por ejemplo, ¿cómo establecemos la autoridad? Porque aparte la autoridad no es la del golpe, no es la del insulto. A lo mejor en el pasado sucedía eso con los padres de nuestras épocas. Pero sí se llama... Es el cinto, por ejemplo. La chancleta de mamá.
Ya no funciona la chancleta y el cinturón porque bueno, estamos en otra época, pero sí lo que funciona es la autoridad experta, asertiva. Mira, hijo, acá las reglas de la casa son las siguientes. Las escribes y las pones en tu mesa de luz. Estas cosas no se pueden hacer. Si tú no lo cumples, esto es lo que va a suceder. Y entonces se le pone, digamos, la penitencia, que debe cumplirse siempre. El padre asertivo es el que habla, no el que grita. Porque ¿qué ganamos gritando con nuestros hijos cuando no hacen las cosas bien? Lo que ganamos solamente es descargar nuestra bronca, nuestra ira. Pero no estamos educando. Y es incansable, it's exhausting, mejor dicho, esta batalla, porque es una guerra interna con los niños y somos dos padres en la casa contra dos niños y se siente como que ellos son incansables en causar caos en el hogar, pero háblame un poquito, doctor, acerca de el impacto que tiene estos cambios hormonal. Sabemos que las hormonas afectan la mente, el ánimo, las emociones. Y lo que usted dijo es algo fuerte, abrupt, cambios que ocurren en el cuerpo en poco tiempo, y el niño está tratando de manejar estos nuevos impulsos. ¿Cuál es el impacto de las hormonas y cómo podemos como padres enseñar a nuestros hijos de manejar y controlar esos deseos, esos impulsos, ese descontrol relacionado con la adolescencia? Bueno, primero comprender que forma parte de la adolescencia de un ciclo vital, de una crisis vital, una crisis existencial, como la crisis de la vejez, ¿verdad? Como la crisis que pasa a través de comprender la muerte de alguien propia y la de un ser querido. Son crisis vitales. Esta es particular por cuanto las hormonas impactan en este cuerpo, expresando un cambio que es constante, no solamente físico, porque a veces los pies les crecen de un mes para otro y las manos, los brazos no, es decir, hay cierta desfasaje en el crecimiento de los jóvenes. Por eso también se tropiezan tanto, porque están cambiando de manera violenta. Su cuerpo no tiene un ritmo pausado de crecimiento, sino un ritmo abrupto, particularmente en ciertos periodos, ¿verdad? Entonces esto afecta mucho, porque además viene la segunda acometida de la sexualidad, que esto también es una cosa de la que hay que hablar, de la que merece mucho diálogo en la familia. Empiezan a sentir cosas obviamente distintas, ¿verdad? Gustos por el sexo opuesto, todo eso que les genera una inquietud, cierto placer, pero una inquietud, cómo me manejo, una preocupación. Y entonces ahí tenemos que estar los salvavidas, los padres, y poder hablar de todo esto. ¿Cómo me acerco para hablar de todos estos cambios con autoridad experta o asertiva? Diciéndole, hijo, esto yo lo pasé también, a mí me sucedió lo mismo. Y entonces, yo no tuve a lo mejor papá o mamá que me hablaron, pero tú tienes la oportunidad de poder hablar conmigo. Cualquier inquietud, cualquier duda. Por supuesto que primero lo van a hablar con los amigos en el colegio, porque en la pubertad los padres pasan a segundo plano y cobran un relieve, una primera escena, los amigos, el grupo de pertenencia de los amigos. A ellos les importa más lo que los amigos piensan. Entonces van a hablar primero con ellos. Pero que sepan que estamos nosotros para poder hablar de ese impacto, que es realmente, es el mismo impacto que ocurre en la vejez cuando el cuerpo se deteriora. Lo que sucede es que en la vejez, hoy en día con tantos métodos para rejuvenecer, no es tan abrupta como antes, mientras que en la adolescencia sigue siendo igual, ¿verdad? Uh-huh. Entonces,
en el pasado no existía la adolescencia, porque se habla de que es un constructo social, hasta que se descubre a través de las neurociencias que en efecto hay un cerebro adolescente que termina de desarrollarse entre los 25 y los 30 años. Es decir, no nos pongamos tan contentos, porque el chico a los 18 años se va de casa, pero no se va adulto. Entonces... y doctora, eso es el realmente porque el por qué esta edad es tan difícil. Tenemos la mente de un joven inmaduro que no tiene mucha experiencia. Estos impulsos abruptos, hormonal, está creando cambios que ellos no entienden. Los padres llegan a segundo plano y ahora los amigos, Dios nos ayude, a veces son buenos amigos, pero a veces son malas influencias, y ellos ahora tienen prioridad sobre los padres en lo que es hacer preguntas y aprender cosas y satisfacer curiosidades. La comunicación, ¿cómo un padre puede dar y abrir esa comunicación? Porque yo encuentro que hay un balance muy delicado que yo no he logrado, o por lo menos no sé si he logrado encontrar, que es el balance entre representar una autoridad, límites, ser estricto, Troy's dad is strict, y a la vez no alejar al niño como para que él no se sienta cómodo en hablar abiertamente conmigo, cosas que él puede ya anticipar que yo no voy a estar de acuerdo. No podemos ser el mejor amigo de nuestros hijos, pero tampoco podemos, tengo entendido, ser tan estricto como que ellos no pueden hablar con nosotros. ¿Cómo encontrar ese balance de comunicación? ¿Cómo abrir esa avenida de entendimiento? Primero, comprender que esa autoridad de la que hablamos no es autoritarismo. El pasado era el autoritarismo. Lo digo porque lo digo yo y se terminó. Y entonces haces lo que te digo y punto. A veces eso podemos usarlo, pero en casos muy extremos. Muy extremos. Por ejemplo, darles la oportunidad de hablar. Cuando los niños muchas veces hablan y uno le dice, ay, pero ¿qué estás diciendo? Bueno, sí, cállate, después te escucho. Y esas cosas hacen que el niño se vaya cerrando. En la mesa, por ejemplo, cómo se aplica la autoridad experta cuando estamos comiendo y se desarrolla un tema que es interesante. Hoy, ¿qué podemos hablar en la mesa? ¿No? Decimos con los niños, bueno, yo voy a hablar de mi día, me pasó esto, lo otro, ¿a ti qué te pasó? Pero cuando el chico se quiere superponer, quiere hablar, sobre todo los adolescentes, y uno le dice, mira, primero termino de hablar yo y después hablas tú. Si me dejas hablar, yo te doy luego la palabra. Es decir, que sepa que siempre la autoridad la representa el padre y la madre, no él. Él no puede decir cuándo va a hablar. Right. Pero sí tiene un espacio de expresión. Lo mismo cuando estamos viendo una película en familia. Siempre de cada película, sea el tema que fuere, hay algo para hablar, hay algo para extraer. Y es bueno, por ejemplo, decir, vamos a ver esta película en familia y después hacemos un grupo de discusión de la película. Porque entonces ahí se desarrolla el diálogo. Lo que hablamos en el programa anterior también, el tema de jugar. Es muy importante jugar. Ya sea un deporte, ya sea cartas, jugar las cartas, porque todo eso favorece la comunicación cara a cara, la expresión de la palabra. Entonces, en otras palabras, doctora, es importante tener esa comunicación, como decimos en inglés, de small talk, conversaciones del diario, de una película, de temas no necesariamente importantes, pero abrir las vías de comunicación para que cuando nuestros hijos necesiten una pregunta, averiguar algo serio, difícil, ya esas puertas de comunicaciones están abiertas, porque siempre hablamos de las películas, hablamos de un deporte, de cosas del diario. ¿Esa es la meta? Exactamente, exacto. Comenzar con esa small talk de que tú hablas, ese pequeño diálogo,
eso hablar de cosas que son en apariencia intrascendentes, pero que sí trascienden en el ámbito de la familia como un método pedagógico de expresión, que es importante llevar a cabo. ¿Por qué? Porque si no, se va cerrando, el adolescente se cierra sobre sí mismo y se cierra sobre el grupo que ha formado. Yeah. Y más ahora con la tecnología, ¿verdad? Porque están en su mundo virtual y están descomunicados de la familia o todos alrededor, porque están en su jueguito, en su chat, en sus redes sociales. Y tenemos que ir a una pausa pronto, y a mí me fascina el tiempo con usted, doctora. Vuela, pero ese balance, volviendo a la pregunta, y esto otra vez terapia para mí personalmente, cuando hablamos de, mira, estamos en una cultura donde en realidad la juventud tiene un apetito para los límites, para la autoridad. Como padre, en el mundo que mis hijos están creciendo, yo siento muchas veces la necesidad de representar una autoridad fuerte, porque los mismos maestros a veces no usan la palabra no y no castigan mal comportamiento porque tienen temor. Estamos en una cultura muy diferente a cuando yo era muchacho, que la maestra, si hablaba mucho, me decía que le enseñara la mano y me pegaba con la regla. Son tiempos muy diferentes, pero el balance, no se puede ser authoritative. ¿Cómo se encuentra ese balance? Y sé que no te he dado suficiente tiempo, pero ¿cómo yo sé como padre si estoy llegando a servir mi hijo correctamente con autoridades, límites, pero a la vez no ser algo excesivo, de cual va a promover que se revele más después? Perfecto. ¿Te contesto ahora? Sí, vamos a empezar. Tenemos 1 minuto, entonces vamos a continuar. Dime, doctora. Bueno, primero hay que darle opciones. Si el niño, por ejemplo, está jugando demasiado con el celular y uno quiere restringirlo, lo cual es algo sano, es un ejercicio de salud, darle la opción. ¿Qué te parece si salimos y vamos a andar en bicicleta o vamos a andar tal cosa? Te quiero comentar algo. Y le comentas algo tuyo, porque ¿qué pasa? Es un ir y venir, el diálogo, la comunicación. Entonces yo empiezo a comentar mi día y entonces le doy a él la posibilidad de tener un lugar en donde, un lugar de escucha, le estoy dando cierto posicionamiento, no lo estoy tratando infantilizando, no, tú no sirves, o yo puedo realmente hablar contigo, le estás diciendo de una manera simbólica, desde ya, ofreciéndole otra alternativa. Y entonces, otra alternativa, es decir, no es que deja de jugar con ese celular y punto. No, le estoy ofreciendo una opción. ¿Qué te parece? Vamos a tal lado. Cada padre conoce los gustos de los hijos. Y entonces ahí es donde... y también conoce los gustos personales. Por ejemplo, yo siempre aconsejo un deporte familiar, en donde la familia vaya y se reúna en torno a una cancha de tenis, a golf, a lo que fuere, al deporte que fuere, fútbol. El tema es que estén juntos, porque a través del deporte aparece, por ejemplo, en el niño, aparece la frustración porque perdí un tanto. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles, sobre todo para criar niños adolescentes. Las estadísticas de la CDC y otras organizaciones de salud demuestran que la situación está empeorando, la depresión, la ansiedad, el suicidio en nuestros adolescentes. Algo está ocurriendo. Son tiempos donde hay una filosofía rara, muy diferente, muy nociva en mi opinión, donde estamos rechazando la religión y valores morales y principios, donde no hay un propósito para vivir. La vida no tiene propósito, y los niños están buscando cómo llenar ese vacío. Y aunque uno como padre entonces ahora tiene una tarea sumamente difícil, porque
Antes yo siento que la iglesia, la sociedad, todo ayudaba a formar los niños y el futuro y las generaciones del futuro. Ahora, a veces un padre se siente solo y la sociedad está para un lado y uno tratando de guiar a sus hijos hacia el otro lado. Gracias a Dios tenemos con nosotros un aliado, una amiga, la doctora Cristina Valinotti, que además de ser psicóloga y experta precisamente en la psicología de familia y experta en temas sociales que afectan la familia, es esposa, es madre, es abuela, tiene experiencia personal en todo eso. Doctora, gracias otra vez por estar con nosotros. Y algo que le quería preguntar, algo que sucede en todas las familias, son conflictos, o sea, el niño se porta mal en la escuela, la maestra llama a los padres o manda una nota notificando a los padres del mal comportamiento, o hubo una bronca con otro alumno y entonces tuvieron que intervenir y sacarlo de la clase, y estos tipos de conflictos, o el niño en vez de estar haciendo la tarea estaba jugando en juegos de video y cosas así que entonces crea problemas, y uno como padre tiene que enfrentar este conflicto, esta dificultad con nuestros hijos. Pero a veces uno como padre siente que ha empeorado la situación. Mi pregunta, ¿cuáles son formas, herramientas eficaces que los padres pueden utilizar para ayudar a sus hijos adolescentes manejar una incidencia difícil, un conflicto, sin empeorar la situación? ¿Cómo un padre puede o debe enfrentar un mal comportamiento? Otra vez, el balance entre castigar y ser estricto, el balance entre escuchar y entender. ¿Cómo manejar esos conflictos? Bueno, en principio debemos ejercer la empatía, es decir, cuando nos llaman del colegio, pasó algo y tenemos que ir al colegio, de lo contrario él va a buscar, y entonces ahí tenemos la oportunidad del diálogo. Decirle, mira, yo necesito saber por qué esto sucedió, qué es lo que sentiste en ese momento, qué pasó, porque esto no puede repetirse, no es bueno. Ojo, hay que tener también en cuenta que esa rebeldía del niño o ese acto, no sé, agresivo en el colegio, ¿verdad?, o de no estudio, no sea un acto que se repite en la casa. No es que hay que tener cuidado de no ser padres agresivos, de ser padres irresponsables, porque estamos dando un ejemplo. Porque si somos padres irresponsables, el niño va a ser responsable, va a ir a la escuela sin terminar la tarea. Si somos agresivos en el hogar, pues va a ser agresivo también con los compañeros, va a ser bullying, porque el niño que hace bullying es un niño que evidentemente los padres le hacen bullying en primer término. Es decir, todo esto tenemos que saberlo, hacer un mea culpa previo, porque si no, la culpa, decimos, me salió mal, es de mi hijo, mirá, yo con todo el esfuerzo que hago para criarlo bien. Pero resulta que no nos autoanalizamos como padres, como personas en el hogar. Entonces, una vez que somos empáticos con ese niño y le preguntamos qué pasó, ya el niño está abierto al diálogo. Porque si lo tironeamos o le decimos esto es la última vez que va a pasar, el niño se cerró. Y es interesante, algo tan sencillo y que a veces uno como padre no se le ocurre porque está uno sintiendo ira o disappointment, desencanto por un mal comportamiento. Entonces lo primero que muchas veces hacemos es regañar y disciplinar, y la empatía, la habilidad de entender las emociones, la mente de nuestro hijo, empezar por ahí, y eso siempre abre la vía de comunicación. Muy fácil, muy lógico,
muy poderoso, y a la vez se nos olvida como padres, en el momento, empezar con empatía. Me parece muy buen consejo, doctora. Claro, porque eso va a facilitar, inclusive luego lo que se puede decir yo, que ya lo mencioné antes, yo también he pasado por lo mismo. Porque vamos a ser sinceros, lo que están pasando nuestros niños desde ya en otra época, en otra cultura, en otro contexto cultural, pero de alguna manera lo hemos pasado nosotros. Entonces, buscar un poquito en el diván de nuestra conciencia, a ver qué pasó en nuestra infancia, porque los padres solemos decir, bueno, pero no, si en realidad yo a tu edad ya era perfecto, era muy buen hijo, o a tu edad el adolescente mayor ya mantenía mi hogar, ese tipo de cosas. Primero son mentiras, a veces puede ser verdad, ¿no? pero es mentira. Y después que, aunque sea verdad, uno tiene que rebajar un poquitito el ego y hablar como a lo mismo con un niño pequeñito. Para hablarle, ¿tú qué haces? ¿Te arrodillas para mirarlo cara a cara y que los ojos puedan mirarse, ¿verdad? Y lo mismo ocurre con el adolescente. De esta manera nos bajamos y nos ponemos igual a igual y hablamos, pero lógicamente igual a igual, bueno, yo soy el padre, yo soy la persona que te pone los límites, pero que también te da la opción de hablar de tus cosas íntimas, de hablar de tus problemas. Con empatía. Doctora, algo que yo encuentro en esta etapa de la adolescencia, con la puberty y todos esos impulsos, y lo que yo encuentro es que la inmadurez es un gran obstáculo, porque hay impulsos y hay poca madurez, y aunque haya una inteligencia para la escuela, para razonar, para aprender cosas, hay como la inteligencia emocional es lo más difícil en esta etapa de la vida. ¿Cómo uno como padre, abuelos, puede ayudar a sus hijos a desarrollar esta inteligencia emocional? Una cosa va pegada de la otra. Hablábamos de la empatía. La empatía, cuando tú le preguntas al niño cómo te sientes, estás poniéndolo en contacto con sus emociones. Y entonces le estás desarrollando la inteligencia emocional, que comienza en la infancia, cuando el niño está, gritando o está molesto. ¿Qué sentís? Y a veces los niños tratan de explicar, 7, 8 años, no sé qué me pasa. Bueno, pero tienes que ver, estás con ira, estás enojado, bueno, dependiendo del vocabulario que desarrollen los niños. Hay que tratar de, a través de la empatía, justamente enseñarles la inteligencia emocional, que quiere decir identificar las emociones. Por ejemplo, es muy útil cuando tú estás en el colegio, le dices a tu hijo, y hay una maestra que entra y no te gusta mucho, ¿qué sientes? Y entonces lo escribes. Y uno como adulto también tiene que hacer lo mismo, porque la inteligencia emocional en esta época brilla por su ausencia. Entonces, ¿qué siento yo ahora? Tú ahora estás hablando conmigo, ¿qué sientes? Y tienes que ponerle una palabra, una emoción, digamos. ¿Qué siento cuando llego a casa? Entonces, todo eso nos hace mucho bien porque nos conecta con la vida espiritual, con el verdadero sentido humano. Y los niños lo van a agradecer. Pero por eso tiene que haber ese diálogo con autoridad experta. La autoridad experta, de nuevo, la que no grita, la que no pega, pero sí se sabe que en casa, atención, las reglas se cumplen. Porque otra de las cosas, los padres no cumplen con las penitencias. Te voy a sacar el celular. Y después no lo hacen. No lo hacen. Todo eso es una revisión de nuestra conducta parental como padres.
Hay que hacer cuando se amenaza una consecuencia por mal comportamiento, hay que cumplir esa consecuencia, porque si no, bueno, el niño sabe que se pierde control, es difícil crear límites si no hay esa constancia. Algo más que complica esta etapa de la vida son las adicciones. Y específicamente estaba escuchando precisamente en su canal de YouTube, unifamilia.com, el problema que hay con la marihuana como la primera droga en nuestros niños pequeños, incluso tan joven como de 7 años. Se están viendo un aumento de incidencias. Yo conversando con una empleada adolescente, colegial, que trabajaba en mi farmacia, le pregunté acerca de las drogas en la escuela y me decía que en junior high la primera droga con cual ellos se encontraban era la marihuana en gummies, en edibles. Imagínense combinar una droga, marihuana, con caramelo, algo que atrae a los niños. Genial por nuestra comunidad o cultura decidir que eso se debe de legalizar. Bueno, es otra conversación. Pero explícanos, doctora, el impacto que puede tener el uso de marihuana en el desarrollo cerebral de un niño tan joven como de 7 años. ¿Qué impacto mental, psicológico puede tener el uso de marihuana en estos años inmaduros? Bueno, en principio el cerebro frontal, el cerebro prefrontal, donde uno planifica, donde uno razona y tiene la posibilidad de ejercer un juicio acertado sobre lo que va a hacer, está inmaduro, completamente inmaduro, pero está altamente desarrollado el circuito de placer-recompensa, y sobre todo en esta época donde los padres le dan todo a los niños. Entonces, cuando no les enseñamos, a esperar, a demorar, quieres que te compre un determinado juguete, bueno, hay que esperar un mes a que papá pueda hacerlo. Cuando puede, te lo compro, si es que puedo. Entonces, estamos desacelerando este circuito de placer-recompensa, porque es como que tuviéramos en el cerebro un freno y un acelerador. El freno es lo prefrontal, ¿no? Es la corteza prefrontal. Y este circuito de placer-recompensa es el acelerador. Es decir, que si a mí me gusta el chocolate, entonces a través de este circuito de placer-recompensa quiero chocolate todo el tiempo. Y la marihuana entonces impide el freno. Claro, por supuesto, porque es una droga, y todas las drogas impactan en el área de placer-recompensa, que tenemos todos los seres humanos, pero tenemos el freno desarrollado también, que nos hace decir, no voy a tomar más, o no voy a tomar porque me hace mal. Que el niño lucha con eso, y no solo con drogas, el uso de drogas, sino jugar juegos de video y hacer cosas en lugar de la tarea. El impulso, cuando hay algo que le trae satisfacción instantánea, placer, no han desarrollado todavía ese control. Lo que nos está diciendo, doctora, es que el uso de marihuana debilita, impide el desarrollar ese freno. Que el uso de marihuana, sí, el uso de marihuana y cualquier otra droga, a través de sustancias o a través de comportamientos, porque también hay adicciones comportamentales y adicciones que se llaman adicciones sin sustancia o adicción con sustancia. Por ejemplo, una comportamental es encerrarse y usar los videojuegos 4 o 5 horas por día y no hacer la tarea. Es una adicción eso. Entonces, atención, no solamente la marihuana, son las conductas que están teniendo. Cualquier droga impacta negativamente sobre el cerebro desde ya.
¿Por qué? Porque es un cerebro inmaduro, un cerebro inmaduro. Muchos adultos, lamentablemente, también caen en lo mismo, ¿verdad? Y a veces porque no hay suficiente madurez. Las drogas atacan a personas hasta los 30 años que después quedan desde ya unidas a esta conducta, dependientes de esta conducta. Tú sabes que algo que mencionaste es que los padres, cuando los niños entran a la edad adolescente, van al segundo plano de conversación o comunicación, porque son los amigos, los que valen, los que primero los influyen. Y imagínense eso, cuando introducimos una droga, la presión de grupo y niños pequeños que quizás nunca se hubieran atrevido a encender un cigarrillo de marihuana, en primer punto porque lo descubren enseguida por el olor, ahora en forma de goma y caramelo, lo pueden consumir pensando, porque un amigo se lo da a una amiga y piensa que es nada más y nada menos que un caramelo, entonces empieza un problema de adicción. ¿Cómo un padre puede ayudar a hablarle a su hijo como para avisarle de este riesgo y comunicarle el mensaje de que hay que tener cuidado con el uso de hasta un caramelito que un amigo nos dé? Claro, no tiene que haber temas tabúes, se tiene que hablar en la familia. Y abrir el diálogo proponiendo el tema en la mesa familiar, en la cena o en el almuerzo, que esperanzadamente todos debiéramos tener, ¿verdad? Una cena sin celulares y sin computadoras. Doctora, ahí abrimos el diálogo a estas cosas. Y a lo mejor ellos mismos dicen, bueno, sí, es cierto, hay un compañero en el colegio que me contó que él probó, es decir, pero no nos vamos a enterar nunca si no abrimos el diálogo sin prejuicios, porque cuando el hijo detecta que uno es muy prejuicioso, entonces ahí es donde también se va a cerrar. Right, y ahí está la dificultad, porque uno como padre, si el hijo le dice algo relacionado con el ejemplo que usted dio de me ofrecieron, vi que alguien estaba usando una droga, uno siente la necesidad de usar eso como una oportunidad de enseñanza. ¿Cómo no va a pasar un juicio? Ese no es precisamente el papel del padre, de los padres, de los abuelos, crear ese límite y comunicar que eso no es apropiado. Exactamente. Mira, la organización Uomo en Italia, hace muchos años, creó todo un método y muy interesante, basado en la afirmación que la droga surge, la adicción en los hijos surge como consecuencia de grandes problemas en comunicación en la familia. Gotcha. Entonces, este es el problema que debemos entender. Si nosotros nos incomunicamos con nuestros hijos, si no hablamos de estas cosas, estamos favoreciendo que ingresen la droga, y por otro lado le estamos favoreciendo que estén adictos a una droga que es comportamental, una adicción comportamental, que es estar con el celular todo el tiempo, y nosotros estamos con el celular todo el tiempo. Entonces, en casa tiene que haber una zona blanca. Llego, dejo los celulares en un costado, los chicos también, y vamos a hablar. Eso, y abrir esta comunicación sin pantallas, distrayendo y comunicándose con el niño y desconectándolo de la familia. Toda esta comunicación, estas puertas que padres necesitan abrir, requiere tiempo, y ahí está el detalle. Por supuesto. En nuestra sociedad
no hay tanto tiempo, no hay un padre en el hogar. Mamá y papá ambos están trabajando y llegan cansados y estresados. Antes en casa siempre estaba o mamá o abuela, siempre había alguien para recibir el niño después de la escuela. Era otros momentos y había más tiempo juntos y no había la tecnología y lo electrónico. Por eso eran tiempos más sencillos, doctora, para ser padre. Mire, quiero que nos hable, porque yo entré a YouTube, Unifamilia, y encontré un mundo de entrevistas, de enseñanzas, como usted como profesora enseñándonos a nosotros temas importantes de la vida. La Universidad de Familia se llama el momento. Hablan un poquito brevemente en los minuticos que nos queda acerca de su canal y qué puede el oyente encontrar ahí y qué beneficio puede recibir. Bueno, en principio no solo las entrevistas mediáticas en radio y televisión que hablan de los temas importantes con consejos breves, sino que además están las cápsulas, consejos de familia y las conferencias. Entonces ahí se abre un mundo de análisis psicológico y social, porque ¿qué sucede? Debemos usar nuestra corteza prefrontal, tenemos que analizar las cosas, tenemos que pensar, pensar y sentir al mismo tiempo, ¿verdad? Para poder hacer un mundo mejor y para poder criar a nuestros hijos. Hay cosas que desconocemos, entonces yo trato de hacer conferencias con temas que están vigentes pero que no se conocen popularmente, para poder llegar a todos de una manera dentro del tema simple. Creo que lo logro, creo que es entendible, pero que son temas importantes como el último del nihilismo, ¿verdad? Es decir, esta mundo sin sentido, que no queremos nada.